Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que, créanme, ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y ha dejado a muchísimos de ustedes, nuestros seguidores, con la boca abierta. El título ya lo dice todo: la impactante noticia de Burak y Neslihan sorprende a todos. Sí, han escuchado bien. Dos nombres que resuenan con fuerza, dos figuras queridas por tantos, y una noticia que, sinceramente, no vimos venir. Si son fans de estos talentosos actores, prepárense, porque lo que vamos a desgranar hoy es digno de una telenovela de alta gama, pero en la vida real. Antes de zambullirnos de lleno en los detalles, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así nunca se perderán ninguna de nuestras actualizaciones, especialmente cuando traemos noticias tan candentes como esta. Pues bien, vamos a lo que nos trae aquí. El 3 de enero de 2026 amaneció con un titular que se propagó como la pólvora: Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos de los actores turcos más populares y queridos a nivel internacional, se encuentran en el ojo del huracán mediático debido a una noticia que ha tomado a todos por sorpresa. Durante años hemos seguido sus carreras, sus proyectos juntos, sus apariciones públicas, y para muchos, se han convertido en un referente de éxito y, en algunos casos, incluso de una relación que parecía inquebrantable. Pero parece que la vida real, esa que a veces nos sorprende con giros inesperados, tiene otros planes. Para poner un poco de contexto, recordemos que Burak Özçivit, conocido por su carisma arrollador y papeles icónicos como el de Vali Bey en El Sultán y Kemal Soydere en Kara Sevda, y Neslihan Atagül, aclamada por su intensidad y talento en producciones como Kara Sevda y La hija del embajador, han compartido escenarios y han cautivado a audiencias en todo el mundo. La química entre ellos en pantalla, especialmente en Kara Sevda, fue tan palpable que muchos seguidores llegaron a confundir su relación ficticia con la realidad. Sin embargo, en la vida real, sus caminos han tomado direcciones diferentes, aunque siempre se han mantenido como profesionales respetuosos y, a menudo, se les ha visto compartir eventos y entrevistas de manera cordial. La noticia que ha explotado hoy, 3 de enero de 2026, no se trata de una colaboración profesional ni de un reencuentro en una nueva serie. Se trata de algo mucho más personal y, por ello, ha generado un revuelo tan grande. Según los últimos informes y las filtraciones que han comenzado a circular, parece que Burak Özçivit y Neslihan Atagül estarían envueltos en un proyecto de magnitud inesperada que va más allá de la actuación. Estamos hablando de rumores que apuntan a una posible inversión conjunta, un emprendimiento de negocios que los uniría en un ámbito completamente nuevo para ambos. Inicialmente, cuando los primeros susurros comenzaron a surgir hace unas semanas, muchos lo descartaron como simples especulaciones. Sin embargo, la consistencia de las fuentes y la aparición de detalles cada vez más concretos han hecho que la posibilidad sea cada vez más real y, por ende, más sorprendente. Se habla de un proyecto ambicioso, una iniciativa que implicaría un capital considerable y que buscaría explorar un nicho de mercado hasta ahora poco explorado por figuras públicas de su calibre en Turquía. ¿De qué tipo de proyecto se trataría? Aquí es donde las especulaciones se vuelven más intensas. Algunos rumores apuntan a una empresa en el sector tecnológico, quizás una plataforma de streaming de contenido exclusivo o una aplicación innovadora. Otros sugieren inversiones en el sector inmobiliario, aprovechando su fama para desarrollar proyectos residenciales o turísticos de lujo. Y no faltan quienes apuestan por un negocio relacionado con la moda o el entretenimiento, áreas en las que ambos tienen una influencia considerable. La verdad es que por ahora los detalles son escasos, lo que alimenta aún más la intriga. Lo que sí parece estar claro es que esta no es una decisión tomada a la ligera. Unir fuerzas de esta manera, combinando sus recursos y sus nombres para lanzar un emprendimiento, requiere una visión compartida, una confianza mutua y, sobre todo, una creencia profunda en el potencial del proyecto. Para dos artistas que han dedicado gran parte de su vida a la actuación, dar este salto a un mundo tan diferente es un paso audaz y, sin duda, muy interesante de seguir. Las reacciones no se han hecho esperar. Las redes sociales están que arden. Miles de fans están comentando, debatiendo, especulando y, por supuesto, mostrando su apoyo incondicional. Muchos celebran esta nueva faceta de sus ídolos, viendo en ella una muestra de ambición y visión de futuro. Otros, quizás más escépticos, se preguntan cómo esta nueva aventura empresarial podría afectar sus carreras como actores. ¿Tendrán tiempo y energía para seguir dedicándose a la actuación con la misma intensidad?
podrían sus carreras profesionales verse en conflicto con sus intereses empresariales. Es importante recordar que, si bien son figuras públicas, Burak y Neslihan también tienen derecho a explorar sus intereses y a diversificar sus carreras. El mundo del emprendimiento está abierto a todos, y para personas con su alcance e influencia, las oportunidades pueden ser enormes. Su capacidad para conectar con el público, su disciplina y su ética de trabajo, demostradas a lo largo de sus exitosas carreras, podrían ser activos valiosos en cualquier nuevo proyecto. Hasta ahora, ninguno de los dos actores ha emitido un comunicado oficial detallando la naturaleza exacta de este supuesto emprendimiento. Sin embargo, la recurrencia de las filtraciones y la credibilidad de las fuentes que las han difundido sugieren que algo importante se está gestando. Mantenemos la esperanza de que pronto tengamos noticias de primera mano, una confirmación oficial que disipe las dudas y nos dé una visión más clara de este emocionante futuro que parece estar forjando. Imaginemos por un momento el impacto que esto podría tener. Si logran que este nuevo proyecto sea un éxito, podrían sentar un precedente para otros artistas turcos, abriendo puertas a nuevas formas de inversión y diversificación de carreras. Su influencia no se limitaría al mundo del entretenimiento, sino que se extendería a otros sectores, consolidando aún más su estatus como figuras influyentes en la economía y la sociedad. Por otro lado, también es natural que surjan preguntas sobre la dinámica de su relación profesional y personal en este nuevo contexto. ¿Cómo se coordinarán? ¿Cuáles serán sus roles específicos? ¿Mantendrán una comunicación fluida y una visión compartida a largo plazo? Estas son preguntas que solo el tiempo y el desarrollo del proyecto podrán responder. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la noticia de hoy, 3 de enero de 2026, marca un punto de inflexión. Burak Özçivit y Neslihan Atagül no solo son talentosos actores, sino que parecen estar listos para demostrar que su ambición y su visión van mucho más allá de las pantallas. Este nuevo capítulo en sus vidas, sea cual sea su forma exacta, sin duda promete ser tan fascinante y cautivador como las historias que nos han contado a través de sus personajes. Así que, como comunidad de seguidores, nuestro papel ahora es observar, apoyar y, por qué no, aprender de su valentía y determinación. Es un recordatorio de que el éxito no tiene por qué limitarse a un solo camino, y que la reinvención y la exploración de nuevas oportunidades son clave para un crecimiento continuo. En resumen, hemos analizado la impactante noticia que ha surgido hoy, 3 de enero de 2026, sobre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Hemos explorado el contexto de sus exitosas carreras, las especulaciones que rodean este nuevo y sorprendente emprendimiento conjunto, y las posibles implicaciones que podría tener para sus futuras trayectorias y para la industria del entretenimiento en general. Aunque los detalles aún son escasos, la magnitud de la sorpresa y el interés que ha generado son innegables. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis de una noticia tan candente. Su presencia aquí, viendo nuestros vídeos y participando en nuestra comunidad, es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles la información más relevante y los análisis más interesantes. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Qué creen que están planeando Burak y Neslihan? ¿Les parece una buena idea que unan fuerzas en un proyecto de negocios? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y quieren estar al tanto de todas las novedades y desarrollos sobre este y otros temas, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.